En el primer domingo del tiempo ordinario celebramos, recordarán todos, la fiesta del bautismo del Señor. Estamos ahora celebrando la Eucaristía correspondiente al cuarto domingo. En la Eucaristía del bautismo escuchamos el relato de el bautismo de Jesús de manos del Bautista, de Juan. Y allí se escucha una voz cuando él está saliendo del agua, una paloma y una voz que dice: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Este es mi Hijo amado, el predilecto, escúchenlo. Ese es el sueño, el deseo, el anhelo del Padre, que escuchemos la voz de su Hijo. Y por eso, con el Salmo de hoy decimos precisamente eso: escucharemos la voz de tu Hijo, Señor. Hay de parte de todos y cada uno de nosotros un compromiso básico: escuchar la palabra, escuchar a Dios Padre que se revela en su Hijo Jesús y que por la acción del Espíritu Santo nos permite entender su mensaje de vida. Ese Hijo de Dios es presentado hoy en la primera lectura del libro del Deuteronomio como un profeta. Hay una promesa: de entre el pueblo, de entre tu pueblo, elegiré uno y lo enviaré y hablará en mi nombre. Y si no le hacen caso a lo que él diga, les pediré cuentas. Jesús viene entonces como aquel que es más que un profeta, porque es el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo, que ha sido enviado a nosotros por amor, para salvarnos, para mostrarnos el camino de la vida, siendo él mismo, como se describe, como el camino, la verdad y la vida. Así entonces, en este cuarto domingo, el tema central es la disposición nuestra para escuchar la palabra y permitir que esa palabra obre en nosotros. Recuerden, la semana pasada escuchamos un texto muy bello del libro de Jonás. ¿Y qué se nos decía allí? Que Jonás va a predicar, a anunciar a los ninivitas que se convirtieran, porque si no en 40 días habrían de ser destruidos por su pecado. Y dice el texto que ellos escucharon, creyeron y se convirtieron. Escucharon, creyeron y se convirtieron. Hoy de alguna manera se retoma el tema, ya presentándonos a Jesús como nuevo Moisés, que viene en nombre del Padre para anunciarnos la buena nueva de la salvación. Buena nueva que debe ser acogida, que debe ser vivida con entusiasmo, con júbilo. Debemos sentirnos siempre alegres porque Dios nos ama y nos ama tanto que envía a su Hijo Jesús para liberarnos de toda esclavitud. Así pues, que nos quede ese primer mensaje de las lecturas que hemos escuchado hace poco.
El Señor es la palabra revelada. Una palabra que debe ser escuchada, una palabra que debe ser creída, una palabra que debe ser acogida, una palabra a la cual se le debe dejar actuar para que de verdad nosotros cambiemos. Una palabra que es predicada con autoridad. Así nos relata San Marcos en este episodio de Jesús en la sinagoga, cuando la gente no entiende las palabras, los signos, las acciones. Sin embargo, aunque no entienden, quedan perplejos y se cuestionan. ¿Quién es este que habla con autoridad? ¿De dónde le viene a este la autoridad? En otros pasajes de los evangelios dirán, ¿y este no es el hijo de José el carpintero? ¿De dónde acá diciendo y haciendo estas cosas? Jesús habla con autoridad, y no una autoridad que Él se inventa. Es la autoridad que le viene del Padre, que le ha sido confiada, la autoridad de Hijo de Dios. Nosotros muchas veces tenemos que preguntarnos, ¿cómo actuamos? ¿Cómo vivimos? ¿Con qué autoridad orientamos? En los tiempos actuales, pudiéramos decir que hay una crisis en el ejercicio de la autoridad, en los entes gubernamentales, en la familia, en todos los lugares, en la escuela, en la universidad, en tantos espacios se siente la crisis de autoridad, en los dos sentidos, en aquel que la ejerce y en aquel que la acoge, porque la autoridad es en doble sentido. Y en ese pudiéramos hablar, para poner un ejemplo concreto, los padres de familia. Los papás han de ejercer una autoridad en el hogar. Una autoridad que no es imposición, no es dictadura, es una autoridad que brota del amor y de la coherencia de vida. La verdadera autoridad se gana, la verdadera autoridad no se impone. Y entonces, si un padre de familia quiere que sus hijos le obedezcan, tiene que dar buen ejemplo, tiene que haber coherencia. Si el papá le dice al niño, vaya a misa, pero el papá nunca se asoma por el templo, es muy complejo. O si el papá le dice al niño o a la niña, mi hijo, dígale a la persona que está tocando que yo no estoy. Miren que en el fondo le está enseñando a decir mentiras. Entonces, ¿dónde está la autoridad? La autoridad se gana con el ejemplo, con la coherencia, con una vida intachable. La que tiene Jesús, que con su vida recta, como Hijo de Dios, se impone y los deja todos callados, al punto tal que los sentencian a muerte. San Juan nos dirá, este debe morir porque se dice que es el Hijo de Dios. ¿No entienden la autoridad con la cual Él realiza milagros, perdona pecados, cura enfermos, resucita muertos? Esa es una autoridad que le viene de lo alto. Así los padres de familia, en el caso que estoy poniendo de ejemplo, deben pedirle al Señor que les dé ese gran regalo
de una sana y recta autoridad, para que así puedan educar y formar en valores a su familia, a sus hijos, y los hijos a su vez tengan la capacidad de acoger, de obedecer con alegría y con gusto, entendiendo que tenemos que ejercitar siempre derechos y deberes. Pudiéramos también compartir que hay una grande preocupación y uno entiende muy bien por qué a veces los padres de familia les da miedo ejercer la autoridad, educar, formar, porque lastimosamente algo que es loable, positivo, necesario, como es lo que nos dice la Constitución, la defensa del libre desarrollo de la personalidad, eso es bueno, es lícito, es importante, pero en aras de eso a veces puede haber abusos. ¿Cuántos estudiantes, hijos, incluso entutelan a los padres de familia cuando los educan, los forman, cuando les dan una orientación que exija al niño, exija al joven tomar decisiones en el cambio de su vida y de sus comportamientos? No es fácil el ejercicio de la autoridad en el hogar, repito, pero si vamos escalando en todos los campos de la vida. Hoy el Señor nos está diciendo: ¿quieres ejercer con madurez tu autoridad? Escucha la palabra, llénate del Espíritu de Dios y serás sabio y serás prudente y tendrás capacidad de dar consejo, de dar orientaciones. Llénate del Espíritu Santo y podrás ejercer tu paternidad y tu maternidad con alegría, tu tarea educativa con responsabilidad, el ejercicio del gobierno público con responsabilidad, buscando siempre el bien común. El Señor, pues, en esta palabra de domingo, nos está invitando para que lo escuchemos, creamos en Él y lo dejemos actuar en nuestras vidas. Que ese sea el compromiso de todos y cada uno de nosotros, que escuchamos la palabra de quienes estamos aquí presentes en esta parroquia de la Santa Infancia, donde hay un ejemplo claro, maravilloso, del ejercicio de la autoridad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios del Jesús? Que Él crecía en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Era obediente a José y a María. Y José y María lo educaban. Miren cómo incluso lo recriminan. Perdónenme la expresión, le jalan las orejas. Hijo, ¿qué hacías? ¿Cómo nos dejas solos en Jerusalén y te vas a un templo? Lo regañan, lo forman. Eso no es malo. El ejercicio de la autoridad con amor, necesitamos ponerlo en práctica. La Sagrada Familia nos está enseñando cómo se puede educar con amor y con eficacia. Que esta celebración, pues, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, nos motive, repito, y no me cansaría de decirlo, de escuchar la palabra, de creer en ella y de permitir que esa palabra, que es el mismo Hijo de Dios, que habla con autoridad, nos guíe por el camino de la vida. Amén.